Bastantes fines de semana sin puentes. Se vino rematando la semana de receso que tienen tantos jóvenes con esa nueva modalidad que se inventaron por allá en el mes de octubre. Pues bueno, a disfrutar este puente, ya vendrá noviembre también con festivos. En diciembre están un poco apretados, más bien digamos que muy pocos, diciendo que ninguno, porque ese festivo cayó un domingo. Pero bueno, ahí está, ese es el panorama. Rematamos esta semana ya, los primeros 15 días del mes de octubre. Esto va a toda velocidad. Bienvenidos, espero que se encuentren muy bien, don José, don Duber y doña María Andrea. María Andrea, ¿van a explotar el edificio cuándo? Nacho, los residentes ya tienen noticias, los residentes de Interclub, porque estaban esperando que les dijeran cuándo iba a ser la implosión y será la tercera semana de noviembre. Esto fue lo que explicó Daniel Quintero Calle luego reunirse con la Tila Implosiones, que es la empresa responsable de poder generar esta demolición. Pero hay algo acá importante, Nacho, y es que muchos se preguntarán, pero ¿por qué se demoran tanto si ya los estudios están? Incluso el estudio dice que podría venirse abajo antes de la fecha que está programada para la implosión. Y es que hay que seguir un protocolo de permisos porque hay unos explosivos bastante delicados para su manejo y para eso se tiene que tener un permiso del Ejército Nacional y también que esté acompañando la zona. Esto fue lo que explicó Daniel Quintero Calle, pero también llega como una noticia de aliento para los residentes de Interclub, que ya por lo menos tienen fecha. Esperamos que se cumpla, tercera semana de noviembre. Esto dijo el alcalde. Nos han informado que hacia la tercera semana de noviembre se estaría dando la implosión. Y por tanto, pues, inician ya todos los procesos. Estamos en todo el tema de autorización de explosivos y otros elementos que van a ser utilizados para poder hacer el derribo del Continental Tower. Recuerden. Muy bien, por otro lado, ¿le pusieron una multa al alcalde? Sí, Nacho, le pusieron una multa y esto asciende a 15 salarios mínimos, es decir, unos 15 millones de pesos. El contexto es este básicamente, y es que un grupo de residentes cercano a la comuna de El Poblado, a un sector que se conoce como La Calera, en el año 2019 le había pedido a un juez que estudiara realmente si era viable hacer una construcción de obras civiles de un edificio residencial en ese sector de La Calera, en El Poblado. Pues bien, un juez había fallado en el año 2020, precisamente en agosto, y el Consejo de Estado también falló en agosto en segunda instancia, ordenando al municipio de Medellín que hiciera unos estudios de suelo para verificar si realmente se podría realizar allí una construcción. Pues el alcalde de Medellín no ordenó este estudio, por lo que los afectados indicaron que había un desacato por parte de Daniel Quintero Calle y un juez le impuso una sanción de hasta 15 millones de pesos. Todavía no se ha pronunciado el alcalde de Medellín sobre esta situación. Hay que advertir que si bien la denuncia se puso antes de que él fuera alcalde, la actuación sí debía haberse ejecutado cuando él ya era alcalde en agosto de 2020. Coordinador apoya a los empresarios en Colombia. Contra el municipio. Patrocinio de Coordinadora, que apoya los grandes negocios en Colombia, presenta Negocios Net. Dólar, don José. Nacho, dólar y dólar al alza. Le cuento, hoy faltando 20 minutos para el cierre se estuvo negociando a 4.707 pesos, cerró prácticamente a 4.700 pesos. Se movió en una franja larga de 160 pesos a lo largo de la jornada y se promedió a 4.637. Lo más diciente es el precio de cierre y el máximo, Nacho, que se da prácticamente sobre la hora del cierre, arriba de los 4.700. Duber, capturas. 11 capturas, Nacho, en el centro de Medellín. Y mire, personas que fueron sorprendidas a través de las cámaras de seguridad cometiendo diferentes delitos. Son 11 delincuentes. Ellos, pues Nacho, de acuerdo a lo que dicen las autoridades, cometiendo especialmente 3 delitos. Primero, comercializando estupefacientes, que creo que no es ninguna novedad en el centro de Medellín. Y antes un poquito las capturas para la gran cantidad de personas que comercializan con drogas en el centro de la ciudad. Lo segundo, cometiendo hurtos, que tampoco es nada nuevo en el centro de la capital antioqueña. Y lo tercero, Nacho, pues hay que notar personas que fueron capturadas también cometiendo, pues agrediendo a otras personas en peleas o algún tipo de atentado. Dicen las autoridades que pues, esas capturas se logran debido a un seguimiento que se hace y por supuesto gracias a la oportuna reacción de la fuerza pública, por el aviso de algunos ciudadanos que se percatan de la situación y por supuesto por todo el tema tecnológico. Hoy es viernes y día de comprar la lotería de Medellín.
Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. ¿Qué significa apostar legal? Apostar legal es tener la certeza de que puedes cobrar tus premios y cumplir todos tus sueños. Apuesta en puntos autorizados. Apuesta legal por la salud. Lotería de Medellín. Esta sección es patrocinada por la Lotería de Medellín. Juega todos los viernes. Don José, ¿cómo estuvieron las ventas en agosto? Vean, Nacho, las ventas en agosto anualizadas estuvieron al alza. Según el DANE, las ventas del comercio crecieron el 8.1%, la producción de la industria creció el 9.1% y los ingresos del sector alojamiento de agosto a agosto crecieron significativamente al 36.2%. Estas cifras son muy positivas, pero estas cifras están acompañadas también de datos negativos que tienen que ver con el indicador de confianza, datos que también entrega el DANE. El indicador de confianza en servicios de enero a agosto cayó del 67 al 60%. En comercio cayó del 64 al 58%. En construcción cayó del 62 al 49%. En el total de las empresas, el indicador de confianza cayó del 65 al 58%. Todos estos datos que le estoy dando último, Nacho, entre enero de este año y agosto de este año. María Andrea, ¿hubo o no hubo rueda de prensa con Hidroituango? No hubo, Nacho, y tampoco hubo visita allá a la presa. Se pretendía que hoy en horas de la mañana pues asistiera personal del Gobierno Nacional, también de la Gerencia de EPM y de la Alcaldía de Medellín, pero explicó el alcalde Daniel Quintero que debido a las condiciones climáticas no fue posible viajar en helicóptero hasta allá. La pretensión para viajar era que también asistieran miembros de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Qué se quería? Revisar el cronograma y que fuera la Unidad Nacional quienes manifestaran que el cronograma va bien o si realmente habría que hacer otras pruebas de riesgo de la presa. En ese sentido, pues se había, digamos, apresurado el alcalde Daniel Quintero a decir que si todo iba bien, pues incluso se podría hacer un encendido de la turbina en la primera semana de noviembre. No obstante, pues no se anunció ninguna fecha, pero sí dijo algo bastante interesante y es que, mire, si la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo demanda otras pruebas para que todo vaya en orden y garantizar que la presa está funcionando bien, dice el alcalde que estas pruebas podrían extender el tiempo de encendido de la turbina número 1, es decir, se iría más allá del 30 de noviembre y que si ese fuera el caso, pues no habría lugar a una sanción debido a que serían pruebas que estarían siendo ordenadas por la misma Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y no tendrían nada que ver con retrasos generados propios por la construcción de Hidroituango. Esas fueron las palabras taxativas del alcalde del distrito. Esa masa tan grande, esa turbina tan grande, no puede tener ni una sola falla, no puede tener ni una sola desnivelación, porque si eso falla, los daños son de cientos de millones de dólares. Pero incluso es posible que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo pida unas pruebas adicionales y si pide unas pruebas adicionales, pues eso se iría más allá del 30 de noviembre. Si esa solicitud se hace por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, no habría multa. Entonces tampoco hay preocupación. Nosotros no estamos preocupados en relación al tema de la multa. Amanecerá y veremos. Vamos a ver para cuándo se enciende esto. Deme el reporte de Petro, que cada vez que habla creo que está enredando más las cosas. Sí, Nacho, mire, Petro habló y se defendió frente al tema de invasión de tierras en el territorio nacional y se defendió comparando las invasiones que se han vivido durante sus escasos 70, un poco más de 70 días de gobierno, perdón, ya vamos llegando a un poco más de 70 días de gobierno, versus los 4 años del presidente Iván Duque. Nosotros tenemos que en el gobierno pasado hubo 146 ocupaciones. Aquí van 23. Muchas son urbanas, es decir, tienen que ver con de larga data, con una forma de construcción de nuestras grandes ciudades, que es la ocupación del predio y su intento de formalización, usando indudablemente las necesidades de la gente, pero en los últimos tiempos con un tipo de práctica que nosotros aquí en Bogotá denominamos, y fue mi primera acción administrativa como alcalde, lo recuerdo, los tierreros. En ese momento teníamos una acción de desalojo. Y miren, en este evento que era con la Sociedad de Activos Especiales, con presencia del director de esta unidad,
y con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, el presidente también se puso a hablar de la producción del Producto Interno Agrícola del país. Y lo más curioso es que entre líneas da a entender algo. Si quieren, veamos lo que dijo el presidente Gustavo Petro. Duplicar el PIB agrario, lo cual significa un volumen de crédito, lo cual significa transferencia tecnológica en la magnitud de 3 millones de hectáreas. Si duplicamos el PIB agrario, eso significa que Colombia se vuelve autosuficiente alimentariamente y exporta. Y si exportamos un volumen grande de alimentos, estamos cambiando el modelo de desarrollo. Ese es el sendero. Pongamos ese plazo a 6 años. Ojo, no vayan a sacar conclusiones que no he dicho. Ahora me toca advertir, porque ya la experiencia. Pongamos el plazo a 6 años. ¿Qué significa? Que en el primer año 500.000 hectáreas tienen que entrar en el circuito económico agrario de Colombia. ¿Cuánto valen 500.000 hectáreas? Pues si son 10 millones por hectárea, 5 billones, si son 20, 10. Un rango de 5 a 10 billones año. Lo importante será que el próximo gobierno le copie esta idea, porque eso no lo va a sacar ni en 2 ni en 3 años. Esto es un proceso que se demorará. ¿Qué pasó con el tren de Aragua? Pues Nacho, mire, pues las autoridades, la Fiscalía les dio un fuerte golpe en la ciudad de Bogotá. De acuerdo a lo que indica el fiscal general Francisco Barbosa, fueron 19 las personas capturadas. Recordemos que el tren de Aragua, Nacho, este grupo está al parecer integrado en su mayoría por extranjeros y es el señalado de haber ocasionado varias muertes allí en la capital colombiana con desmembramientos. Tras adelantar varias labores investigativas por parte de la SIJIN, por parte de la Fiscalía, pues se logra la captura de estas personas señaladas de estos crímenes. Esto es lo que dice el fiscal. Estas personas serían responsables de homicidios selectivos, venta de estupefacientes al menudeo, extorsiones a comerciantes, venta de licor adulterado, entre otras actividades delictivas en diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, Kennedy, Bosa y Santa Fe. Es importante señalar que de entre los capturados está un teniente adscrito a la estación de policía de Kennedy, quien presuntamente facilitaba el actuar ilegal del tren de Aragua y alertaba sobre las acciones judiciales e investigativas contra sus integrantes a cambio de dádivas que oscilaban entre el 1 millón y los 2 millones de pesos. Antes de mostrarle un informe especial que nos hizo Andrea Sierra, que es bien interesante, cuénteme usted cómo va el invierno. Terrible, Nacho, muy mal, porque mire, ya son cerca de 60 las víctimas que reportamos en el departamento de Antioquia, solo en Antioquia, por cuenta de las fuertes lluvias que se han presentado durante todo el año, pues acá en nuestro departamento. La víctima más reciente, al parecer, habría sido una persona, un hombre, que murió en una zona rural del municipio del Peñol. Se encontraba desaparecido desde el día de ayer y pues lo habían reportado sus familiares. En las últimas horas el cuerpo de bomberos de esta localidad desafortunadamente lo encontró sin vida y todo indica que se trataría por una descarga eléctrica que este hombre habría perdido la vida. Vamos a ver un especial que nos ha preparado muy amablemente Andrea Sierra, pero antes de eso yo quiero que usted me hable un poquito de Sapiencia. Nacho, una recomendación supremamente importante que nos hacen desde Sapiencia y es para que asistan a la feria Siguiente Nivel del 18 al 20 de octubre en Plaza Mayor. Allí usted podrá decidir su futuro. La entrada es libre y además invita la Alcaldía de Medellín. Vámonos entonces con el informe de Andrea Sierra. Desbordamientos, inundaciones, deslizamientos, movimientos en masa, familias damnificadas, comunidades devastadas, incalculables daños materiales, desaparecidos y muertos. Necesitamos una máquina urgente, estamos en El Porvenir. Hay 4 municipios que están en alerta, que están ubicados allí en el Urabá antioqueño. Dejaron lamentablemente emergencias, especialmente allí en el corregimiento de San Antonio de Prado. Todas estas personas han perdido sus enseres. De hacer la declaratoria de calamidad pública en todo el departamento de Antioquia. Esa es tan solo la punta del iceberg de lo que ha vivido Antioquia en lo que va de este 2022 por cuenta de la inclemencia del clima.
Las fuertes lluvias, vendavales, granizadas, subidas de crecientes han golpeado con fuerza al departamento, dejando miles de damnificados que han tenido que ver con dolor y desesperanza cómo en una noche se pierde todo por lo que lucharon durante toda su vida. Me trasnocha la emergencia climática y sobre todo la intensidad de la temporada de lluvias. A las 2 o 3 de la mañana me levanto en un aguacero y digo, ¿en qué sitio de Antioquia estaremos teniendo una dificultad, una tragedia? Por eso es tan apremiante la atención a la emergencia climática. Pero no son solo las precipitaciones. Los agudos episodios de deterioro en la calidad del aire, la deforestación, la erosión, la sequía, la pérdida de biodiversidad y la mala gestión de residuos sólidos que se presentan en el territorio fueron las razones expuestas por las autoridades administrativas departamentales para declarar el 18 de febrero del 2020 el estado de emergencia climática. La declaratoria de emergencia climática es un reconocimiento a los grandes retos que tenemos ambientales en nuestro departamento. Erosión costera, calidad de suelo, deforestación, uso inadecuado del suelo y suelos degradados. Pero también se convierte en una oportunidad, es un llamado a la acción, a un trabajo colaborativo entre el sector institucional, los gremios, la academia, las empresas y la ciudadanía, para que definamos una ruta que permita que Antioquia pueda ser carbono neutro al 2050, pero que también encontremos y construyamos un departamento mucho más resiliente al cambio climático. Y es que en la actualidad, y de acuerdo con datos de la Gobernación de Antioquia, el departamento emite 23 millones de toneladas de gases efecto invernadero, y en contraprestación solo está en la capacidad de absorber 10 millones de esas que produce. Esto representa un déficit de 13 millones de toneladas de dióxido de carbono en el ambiente. Según los indicadores, ha sido la temporada de lluvias con más intensidad de las últimas 3 décadas. Hemos tenido desafortunadamente el segundo año con más fallecimientos por situaciones originadas en avalanchas, inundaciones, movimientos en masa, en el segundo mayor número de fallecimientos en los últimos 20 años. Todo esto nos indica en nuestro propio territorio que la decisión que tomamos de declarar la emergencia climática no era equivocada. Y todo esto nos indica dolorosamente que los efectos de la emergencia y el cambio climático están más cerca de lo que creíamos. El panorama en Antioquia no podría ser peor. Para el 5 de octubre del 2022, el saldo de eventos reportados por emergencias climáticas ascendía a los 500, mientras se conocía la cifra más trágica de todas. 60 vidas se apagaron a causa de la emergencia y la crisis climática. El clima nos está haciendo un llamado de atención. Este año hemos tenido lluvias casi que iguales o por encima de la temporada invernal más cruda que fue en el año 2010, que fue el fenómeno de la Niña. Una situación tan compleja que ha permitido o que nos ha llevado a la pérdida de más de 55 personas. Un hecho que sin lugar a dudas es lo más complejo en un gobierno como el de Aníbal Gaviria, que protege y cuida la vida. Por eso es que hoy más que nunca es necesario implementar acciones en pro de, por un lado, disminuir los gases de efecto invernadero y por otro lado, generar infraestructuras y adaptaciones al cambio climático en nuestra población. Desde la Gobernación de Antioquia, en un esfuerzo liderado por la Secretaría de Medio Ambiente, se encaminó la titánica tarea de buscar soluciones a esta latente problemática que cada día sigue creciendo. Fue así como el 18 de febrero del 2020 se declara el estado de emergencia climática, convirtiéndose Antioquia en la primera entidad territorial de Colombia en hacer esta declaratoria, y con ella se propuso el Plan Integrado de Cambio Climático, teniendo como meta 100 acciones distribuidas en 7 ejes claros: agricultura resiliente, energía y transporte sostenible, biodiversidad, ecosistemas, competitividad, nuevas economías, desarrollo urbano resiliente, gestión de riesgo, educación, cultura y recreación.
Esa estrategia la venimos haciendo a través del Plan Integral de Cambio Climático, donde tenemos acciones tan importantes como avanzar hacia una cultura de una agricultura regenerativa y sostenible. En términos de restauración, tenemos una meta histórica para este gobierno, 40 millones de árboles, pero también reducir la deforestación, que para el año 2021 fue de 9.751 hectáreas, que es un 24% menos que el año anterior. Las acciones son claras y concretas, pero mientras ellas tienen efectos, son dos los llamados puntuales a los antioqueños. El primero en el plazo inmediato y es a la prevención en los episodios climatológicos. Y es que de acuerdo con el DAGRAN, durante esta temporada de lluvias hay que evitar exponerse a zonas de deslizamiento e inundaciones, estar atentos a los niveles de ríos y quebradas, evitar los campos abiertos durante tormentas eléctricas, conocer los números de atención a emergencias. Y el segundo, al mediano y largo plazo, y es a unirnos al cambio. Todas las acciones cuentan, desde las más pequeñas que emprendemos desde casa hasta las más grandes con la participación del sector industrial. Hoy vemos lo que nos cuesta a Antioquia y a Colombia, los derrumbes, las avalanchas, las inundaciones. Si planeamos a futuro todas esas infraestructuras, la ocupación de los territorios, el modelo de ocupación territorial, teniendo en cuenta esos parámetros de mitigación, los costos de esa planeación y de esa construcción con mitigación futura serán mucho menores a los costos materiales y sobre todo los más dolorosos, los costos en vidas humanas que estamos teniendo. Más de 600 movimientos en masa, 340 inundaciones y cerca de 200 vendavales, aproximadamente 84 avenidas torrenciales, 83 crecientes súbitas, 23.000 familias afectadas, más de 600.000 personas damnificadas. Y la cifra más triste, más de 120 personas fallecidas. Es el saldo que deja en lo que va desde el 2020 hasta septiembre del 2022 esta emergencia climática. Hay un grupo de personas en las ciudades que son bastante importantes y este tema que vamos a tratar a continuación creo que merece la pena ponerle mucha atención. María Andrea, ¿quién es la invitada y de qué se trata el tema? Bueno, Nacho, mire, nuestra invitada de hoy es la señora Doris Gil. Ella es integrante y representante legal de la Alianza Separa. La Alianza Separa es un conglomerado que está reuniendo a varios prestadores de este servicio público que es el aprovechamiento de los residuos que pueden ser, ahí valga la redundancia, aprovechables. ¿Cuál es el contexto de esta información, Nacho? Y es que durante esta semana el alcalde de Medellín y el gerente de Envarias pues anunciaron que con la llegada de los nuevos carros recolectores, pues también se tendría un tercer día adicional para poder recoger los residuos aprovechables, así se dice doña Doris. Es decir, el reciclaje, pero ella ya nos va a contar. Pero se generó una inconformidad, Nacho, porque si bien es muy importante, por supuesto, tener nuevos carros recolectores en la ciudad de Medellín, que se abran nuevas rutas, pues también es sabido que hay una gran cantidad de familias que están dependiendo de lo que pueden captar a partir del aprovechamiento de estos residuos. Doña Doris, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos cuál es el contexto, digamos, de esta inconformidad y quiénes conforman esta alianza del grupo de recicladores. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Quiero agradecer a nombre de la Alianza Separa, 15 organizaciones legítimas de recicladores, 1.300 recicladores asociados, 1.100 toneladas de residuos sólidos que dejan de ir al relleno sanitario, por este espacio para ser a través de ustedes, poder hacer y elevar una voz por la defensa de nuestros recicladores. En el país más o menos 60.000 personas vivimos del reciclaje hoy. En Antioquia, en Medellín puntualmente, la actividad del reciclaje se desempeña hace más o menos 60 años. Hemos sido precursores de la economía circular. Hoy con gran pragmatismo se habla de economía circular, pero nosotros hemos recuperado residuos sólidos que vuelven a su ciclo productivo para sacar nuevos productos al mercado, para las grandes empresas transformadoras. La ley 142 del 94
e incluye el reciclaje como parte de los servicios públicos domiciliarios. A partir del año 92 en el país, con una gran tragedia que enluta el gremio reciclador con el asesinato de 40 recicladores en la Universidad Libre de Barranquilla, donde son asesinados para venderse unos órganos. Digamos que esa tragedia que enluta a nuestra población recicladora hace que a partir del año 92 iniciemos una lucha por nuestro territorio, por el acceso cierto y seguro al material recuperado, porque desgraciadamente hoy hay políticas públicas que no contemplan siquiera el uso del suelo para la actividad del reciclaje. ¿Qué pasa en este momento? Esa lucha que viene desde el 92 a nivel nacional, no solamente aquí en Antioquia o en Medellín, sino a nivel nacional de todas estas personas que vivimos del reciclaje, nos tiene hoy siendo beneficiarios o tenemos autos y sentencias de la Corte Constitucional que direcciona unos derechos invulnerables para nosotros. En este momento se direcciona al Estado acciones afirmativas para la población recicladora. Y hoy estamos como en un déjà vu de lo que hemos venido viviendo, digamos, históricamente frente a las administraciones municipales, administración tras administración. Cuando iniciamos esta administración, la Alianza se para hoy como prestadores del servicio público de aprovechamiento. Propusimos a la actual administración unas mesas de trabajo. Hemos sido reactivos, ellos a sus acciones y nosotros a sus acciones y ellos a nuestras acciones de movilización, digámoslo así. Hemos propuesto unas mesas de trabajo donde queremos ser partícipes junto con Envarias de un modelo de aprovechamiento de la prestación del servicio público de aseo, pero en conjunto con la empresa de aseo. Y empiezan estas mesas de trabajo y las reacciones frente a estas mesas de trabajo es que nos dejan tirados en el camino. Y entonces la última fue los puntos naranja y que estaban contratando recicladores de oficio para que hicieran el reciclaje con ellos. Al sacar a un reciclador de oficio de su ruta para hacer una ruta con ellos, lo sacaron del contexto de la vulnerabilidad que le da la Corte Constitucional. Como prestadores del servicio público de aprovechamiento, hoy nosotros tenemos derecho a las rutas que venimos ejecutando hace más de 60 años. Tenemos contrato de condiciones uniformes, atendemos a los usuarios y nosotros no solamente estamos velando por cumplir como prestadores del servicio público de aprovechamiento, sino que con nuestros procesos hemos impactado positivamente la calidad de vida de estas 1.300 personas desde la parte social. Yo le hago una pregunta y tengo una inquietud. La Alcaldía de Medellín pues anuncia esta semana, la semana pasada, que ya va a implementar un tercer día en la recolección de las basuras y residuos en toda la ciudad. Ustedes manifiestan que están afectados porque obviamente pues es volver a reorganizar todo. ¿Cómo resultan ustedes en esa afectación? O sea, ¿qué es lo que más toca este tema de reorganizar esas rutas que ustedes lo tienen que hacer junto con Envarias? No lo tenemos que hacer junto con Envarias, nosotros somos prestadores. No, lo digo junto porque es que las personas sacan el reciclaje y entonces ustedes tienen que estar ahí a la par de esa situación. No es que lo tengan que hacer compenetrados con la empresa, no, sino que ustedes van como caminando hacia el mismo lado. Mira, nosotros somos prestadores del servicio público de aprovechamiento, digamos que ya tenemos unas rutas establecidas. La nueva frecuencia en Envarias es una bendición para la ciudad, para impactar, digamos, los puntos críticos y el problema que hay con los residuos en la ciudad. Pero las rutas de reciclaje las estamos haciendo nosotros y somos parte de la solución al problema de residuos que tiene la ciudad. 1.100 toneladas que dejan de ir al relleno sanitario. ¿Qué estamos proponiendo nosotros o cuál es nuestra propuesta? Porque inclusive, pues el día de nuestro plantón el alcalde tuvo 2 compromisos con nosotros. Reunión con nosotros y la ruta no se implementa, palabras textuales de él, hasta que todos no quedemos contentos y satisfechos con esta situación. Ayer tuvimos una reunión en la Secretaría de Medio Ambiente con el gerente de Envarias, donde pues digamos que el contexto es diferente a lo que se mostró en los medios de comunicación por parte del alcalde, pero queda un compromiso de establecer unas mesas de trabajo para construir un esquema conjunto con Envarias, pero inclusivo con recicladores, que de pronto nos va a llevar a ¿qué? A realizar las rutas en las mismas frecuencias de Envarias, a que el municipio de Medellín direccione hacia el ciudadano
digamos, esa sensibilización con respecto a la responsabilidad de los residuos que generen, que se saquen en el momento de las frecuencias los residuos ordinarios, pero definitivamente rechazamos la ruta en varias y el reciclaje para los recicladores. Yo tengo una inquietud con respecto ya al funcionamiento de ustedes internamente. ¿Ustedes tienen algunos puntos de acopio, recogen y van a algún lugar y separan? ¿Cómo es ese proceso? Digamos que las organizaciones, las 15 organizaciones de la Alianza Separa, tenemos varios sitios estratégicos de la ciudad donde hacemos la prestación del servicio. Tenemos unos sitios que se llaman estaciones de clasificación y aprovechamiento. Entonces, tenemos motocarros y tenemos recicladores que hacen la recogida y el transporte de esos residuos sólidos a los usuarios en unas rutas selectivas que tenemos hace más de 50, 60 años. Ellos recogen y transportan esos residuos, los llevan a la ECA, a la estación de clasificación y aprovechamiento, recorren más o menos, dependiendo de la condición topográfica, pueden recorrer hasta 20 kilómetros diarios con una tonelada de material en una carreta, hasta con una tonelada de material en una carreta, lo llevan a las secas hacen clasificación y embalaje, y este material es entregado a la industria en ese concepto de economía circular para volver a su ciclo productivo. Doña Doris, usted nos menciona que el gerente en varias le muestra un panorama, el alcalde mostró otro distinto, que fue el que se vio en los medios. ¿Cuál es el panorama ideal para ustedes? La concertación. La concertación y poder llegar con el prestador, que es en varias, a construir, y junto con el municipio de Medellín, porque nosotros venimos trabajando en forma conjunta, por ejemplo, que eso fue lo que más indignó en su momento, que nosotros venimos trabajando con la Subsecretaría de Servicios Públicos Domiciliarios y con la Secretaría de Medio Ambiente, 2 campañas, Yo Separo, Tú Reciclas y Tacita de Plata, y ya habíamos sacado piezas gráficas donde se nos reconocía como prestador, nuestras frecuencias, cuando íbamos a hacer esa ruta de recogida con un motocarro que nos entrega por gestión de Corred, Enca de Colombia, FENSA, Coca-Cola FENSA. Tenemos la ruta ya establecida y salen diciendo en varias va a ser la ruta en Laureles y en la 70, cuando nosotros somos los prestadores en ese sector. Entonces el escenario ideal es la concertación, con en varias, con el municipio de Medellín, concertar un esquema de aprovechamiento inclusivo con recicladores. ¿Y se le debe creer a quién? ¿Al alcalde o al gerente en varios? Pues digamos que en este momento, de parte nuestra, pues pedimos articular un concepto frente a nosotros en esas mesas de trabajo, en esas mesas que estamos esperando. Llevamos muchos años, administración tras administración, con esperanza, esperando, valga la redundancia, una solución digna para la vida de nuestros recicladores, una solución en acciones afirmativas que tiene hoy la obligación el Estado frente a lo que la Corte Constitucional direcciona en derechos para la población recicladora del país y específicamente en este problema que tenemos aquí. De hecho, frente a esta situación, el próximo 19 de octubre íbamos a una gran movilización nacional en rechazo a esa ruta de reciclaje que anuncia el alcalde por parte de varias. Iba a ser una movilización con connotación nacional, venía la Asociación Nacional de Recicladores de Bogotá, venían organizaciones de todo el país y nosotros no somos revolucionarios, somos gente digna defendiendo sus derechos constitucionales. Íbamos a hacer una movilización pacífica que en ánimos y en aras de la conciliación y de la concertación y de la reunión que tuvimos ayer y de los compromisos adquiridos en esa mesa que se nos está proponiendo, digamos que queda aplazada por el momento. Doña Doris Elena, reitérenos en esta alianza que son los responsables desde hace, como usted lo mencionó, unos 60 años, se han apersonado de las rutas de los residuos aprovechables. ¿Cuántas familias se están beneficiando? Y en este buen uso de los residuos aprovechables, ¿qué ingreso les queda a esas familias que bajo esas nuevas rutas, digamos, estarían en riesgo de perderse? Pues un reciclador de oficio de nuestra alianza Separa, digamos que primero vivía con el 60% del mínimo legal vigente. Cuando lo que direcciona la Corte Constitucional
y digamos la misma ley 142 del 94 que incluye el reciclaje como parte de los servicios públicos domiciliarios nos da la oportunidad de convertirnos en prestadores del servicio público de aprovechamiento. Llevar una tonelada de basura al relleno sanitario por parte de Envaria recibe una tarifa. Entonces, ¿qué se direcciona? Si estas personas se convierten en entidades prestadoras del servicio público de aprovechamiento, entonces ellas merecen también esa tarifa por no llevar por evitar que una tonelada de basura vaya al relleno sanitario. Entonces recibimos lo que se llama la tarifa de aprovechamiento, que es un ingreso que sostienen, digamos, los usuarios de la ciudad. Entonces, las organizaciones que hoy somos prestadores del servicio público de aprovechamiento, recibimos esa tarifa y los recicladores de nuestras organizaciones reciben 91.096 pesos por tonelada efectivamente aprovechada mensual por las toneladas que ellos aporten a ese proceso. Entonces, hemos impactado su calidad de vida pagando esa tarifa a través de procesos de bancarización con Confiar, que nos viene apoyando, reciben dotación, capacitaciones en certificación en competencias laborales, digamos, todo lo que en bioseguridad que se necesitó durante la pandemia, reciben ayudas alimentarias con ayudas estratégicas y el próximo 27 de octubre con un aliado estratégico que es el Grupo Fundación Familia, cuyo fundador, el señor John Gómez, ha mirado la vida o miró la vida y dejó su legado como consentido social hacia los recicladores de oficio. Vamos a hacer el lanzamiento de un proyecto maravilloso que impactará positivamente como nunca en los 35 años que llevo liderando estos procesos. Va a impactar la calidad y la dignidad de vida de nuestros recicladores. ¿Ustedes cómo es ese contacto de ustedes con la ciudadanía? Y se lo pregunto porque hay veces queda como esa percepción de que, bueno, en varias pasa y hace su bulla con su carro, pero en cambio en el tema de los recuperadores, pues uno saca lo que logró recuperar y no hay como un contacto muy directo con ustedes. ¿Ustedes de pronto también reciben por parte de la administración algún tipo de apoyo para adelantar campañas, de ir a las casas y de pronto hacer más consciente al ciudadano de lo que debe recuperar, lo que debe aprovechar? Pues en este momento digamos que Tacita de Plata y Yo Separo Tú Reciclas, que hace 2 meses le estaba diciendo, enhorabuena, Yo Separo Tú Reciclas para nuestra organización. Son campañas dirigidas desde la administración municipal hacia la población recicladora para visibilizar al reciclador frente al usuario, frente a los ciudadanos de a pie. Por eso nos extrañó todo esto. Nosotros también realizamos jornadas, parte de ser prestadores del servicio público de aprovechamiento es que tenemos que dejar parte de esos ingresos que recibimos para visibilizar y sensibilizar a los usuarios acerca de la separación en la fuente. Hacemos tomas en los parques públicos con nuestros recicladores, tocamos las puertas, presentamos a nuestros recicladores, les contamos qué se separa en la fuente, cómo se debe separar y a través de nuestras redes sociales también somos muy agresivos, valga la expresión pues de mirada de buena manera, para llegar a los usuarios mostrando a nuestros recicladores como seres dignos, como en su dignidad, no con lástima, sino en su dignidad. Señor ciudadano, separe adecuadamente sus residuos sólidos en la fuente, entréguele al reciclador de su zona, de su barrio, que realmente es un héroe por el planeta, que ejecuta una actividad que ama y que vive de ella hace 60 años. Doña Doris, ¿cuánto tiempo van a dar de espera ustedes para que realmente sean escuchados como es héroe? Una cosa es que me escuchen, otra cosa es que realmente se hagan las cosas. Digamos que lo que les decía ahora, esto es como un déjà vu de lo que pasó iniciando esta administración, ellos reactivos a nosotros, nosotros reactivos a ellos, empezamos unas mesas de concertación y cuando menos pienso, entonces se cambia la Secretaría de Medio Ambiente o se cambian los funcionarios que traen nuestros procesos y hasta ahí llegan. Entonces, pues nosotros esperamos en forma inmediata iniciar esas mesas de concertación porque, como les decía, íbamos a una movilización nacional el próximo miércoles, va a quedar aplazada, pero vamos a iniciar. Hoy se emite un comunicado dirigido al alcalde de la ciudad de Medellín, donde le estamos contando que íbamos a esa movilización, que va a quedar aplazada, que vamos a la concertación y le vamos a apuntar a la concertación, que le pedimos nuevamente que vuelva a los medios de comunicación,
con el gerente de Envarias y con un vocero de nuestra alianza Separa, a hablar de este compromiso que ratifique el compromiso de no vulneración de los derechos de los recicladores de oficio y que vamos a ser partícipes activos con ellos de un modelo de prestación del servicio público de aprovechamiento, pero inclusivo con recicladores. Recuérdeme, ¿cuántas personas? Desde la Alianza Separa estamos representando a 1.300 recicladores de oficio. Como personas, sin contar sus familias. O sea, esto, Sí. el impacto es mucho mayor. Sí, señor. Y Doña según Doris. los indicadores de la Secretaría de Medio Ambiente, pues hay 5.000 recicladores en toda la ciudad, que hacen parte de nuestra Alianza Separa, 1.300. Doña Doris, una preguntita final, Nacho, si le parece. ¿Cuántas toneladas en promedio logra recoger un reciclador de los que ustedes tienen asociados? ¿Y qué ingreso promedio tiene mensualmente? En este momento, los recicladores que cubren siquiera 4 días a la semana, sus rutas selectivas pueden llegar al mínimo legal vigente o el 20% del mínimo legal vigente, los recicladores que trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado. ¿Y son cuántas toneladas? El promedio de los recicladores, de acuerdo, puede ser un promedio de 1,5 toneladas mensual. Doña, muchas gracias por haberme acompañado. No, a Les deseo la ustedes más de por la suerte y tenernos en cuenta y por sigue este contando. maravilloso espacio. Nos sigue contando, por favor. Dios les pague, que estén No, a muy usted. bien, hasta luego. Hágame un favor, Sapiencia. Nacho, importante para que las personas puedan visitar la feria Siguiente Nivel. Del 18 al 20 de octubre en Plaza Mayor, usted tendrá la oportunidad de decidir su futuro. Entrada libre, invita a la Alcaldía de Medellín. Ya regresamos. 6 del Salón del Bordado y el Tejido Bordarte. 4 salas dedicadas al rescate de la tradición y la memoria. Los bordados y tejidos de 150 expertos en el arte de crear belleza con hilo y agujas. Labores de excelente ejecución en las más diversas técnicas y sus aplicaciones al arte decorativo. Hasta el 17 de octubre en El Castillo. Diputado Luis Peláez, bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar en el programa y feliz de estar acá. Diputado, ¿usted por qué está sonando en mi sonajero? ¿En el sonajero? En el sonajero de candidatos a la alcaldía. Yo lo tengo ahí a usted y no es porque usted me haya contado, pero a usted muchas personas han dicho hay que ponerlo en el sonajero, el diputado. Bueno, Nacho, yo les quiero como contar algo en particular. A algunos periodistas incluso se los he dicho. A mí me agrada mucho solo incluso entrar en la encuesta, es la verdad, incluso en la familia ha sido una noticia muy bonita. Solo entrar, y independiente del porcentaje, la verdad nunca en mi vida pensé estar en una encuesta para aspirar a la alcaldía de Medellín. La verdad me tiene muy feliz. Porque a mí me cuentan que ustedes tienen unas reuniones por ahí los sábados de vez en cuando, hay un grupo de políticos bastante interesantes, están trabajando varios asuntos de la ciudad, muy de muchos sectores. Me dicen que las reuniones son interesantes, no he podido capturar nada más allá, pero me parece interesante que estén pensando en la ciudad desde todos los frentes. A mí me parece que hay que empezar a hablar de Medellín, pero más hacia el futuro, una Medellín, digamos, distinta, un nuevo modelo de ciudad, una construcción que permita unir a la ciudad, no dividirla como lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que los mensajes de unidad tienen que ser con programas, con proyectos, con estructura, y a mí me encantan esas invitaciones, son varias reuniones, Sí, y bueno, algo muy... Un grupo muy selecto de pensadores, eso me han dicho, entre eso está usted. Muchas gracias. Nos va a contar. ¿Usted le cuenta a María Andrea que usted es cercano a María Andrea y le cuenta por ahí? Le dice No, por ni ahí? me cuenta, Nacho. No Me toca cuenta, llamarlo. yo porque me Pero, voy enterando. pero también debe ser un asunto de esas unidades. Yo creo que cuando ya cuajen totalmente, deberán ser públicas como deben de ser. Pero mientras tanto estamos en un proceso, la verdad, muy bonito de reconocimiento de también quién debe liderar esta apuesta. Ahí va mi pregunta. De ahí saldrá esa persona que puede ser o un no ser cónclave, candidato. como que es un Sí, es un cónclave muy interesante. Conozco los nombres, ahí me pasaron el listado. Me parece que debe ser así ese cónclave. Pero incluso ese cónclave está mucho más grande todavía. La verdad son muchísimos nombres. Sí, señor. Hombres, mujeres que quieren depositar Muchísimos nombres, ¿es cerca de cuántos nombres? Cerca de 13 nombres. Wow, grande.
O sea, el martes me pregunte, yo le tengo el listado. Pero eso, hasta ahora no quiero... ha sido un proceso muy bonito, de lo que sigue para Medellín. Yo creo que de esa posible coalición o esos nombres, yo creo que va a salir el alcalde o alcaldesa de Medellín. Diputado, ¿por qué no hacer un borrón y cuenta nueva? Uno se queda sin entender. Usted cuando entró aquí le dije yo, usted como es de pelea, usted equivocó de profesión, usted debió haber sido boxeador o karateca, yo soy lo más pacífico del mundo. El informe Poiri dice, hombre, no cambian a los contratistas, no será, y los contratistas ya que se sienten tan atacados dicen, ya no queremos seguir, qué pereza, esto va a ser un problema muy grande. Una de mis fuentes me dice, eso no va a arrancar este año, está, me la tira más allá, pero está enero, finales de enero, y más tirando hacia febrero el inicio de esa generación. ¿No será llegó que el momento de bajar los ánimos y pensar en el proyecto y vengan, señores, los que ustedes están, vengan nosotros, vamos a trabajar por este proyecto, cuál plan Mireya, mientras hacemos el empalme, mientras volvemos, arrancamos? Esto es una cosa que lo que estamos siendo perjudicados son los antioqueños y en el fondo los colombianos. Pero es que incluso los ánimos, yo creo que deben de ser, digamos, bajados de quien toma la decisión. Hoy quien toma la decisión es el alcalde Daniel Quintero, y el alcalde Daniel Quintero ha desmejorado un poco la obra, y además el 30 de noviembre debe estar en funcionamiento. Si no entra en funcionamiento, somos todos los antioqueños, y no solo los antioqueños, sino básicamente donde EPM preste servicios públicos. El aumento de la tarifa puede llegar a ser el 125% en junio del año 2023 si no entra en funcionamiento Hidroituango. Pero además, peor aún, si el 30 de noviembre no se enciende la turbina 1 y 2, estaríamos inmersos en una multa de 170 millones de dólares, y por no entregar las obligaciones de energía en firme estamos hablando de 990 millones de dólares. Eso en total son 1.260 millones de dólares, que al dólar como está hoy, 4.600 más o menos, estamos hablando de 5.8 billones de pesos. Ayer tuvimos esa discusión y aquí la pusimos y concuerda con las cifras que ustedes terminaron diciendo ayer, ¿sí o no? Concuerda completamente, porque es que por ahí sacamos una de un diario y el diario se había equivocado, puso 170 mil millones de dólares. 130 mil millones. Vamos a hablar de esto, 170 millones de dólares más 990, ¿sí? Así es. Altica. Oiga, ese es el cálculo. ¿Eso hay que pagarlo cuándo? Inmediatamente. Muy bien, eso es el golpe final para EPM, porque no le da. Pues yo espero que no. Yo espero que entre... Es que usted me está hablando de 1.000 millones de dólares. Una sancioncita por no arrancar ahora. ¿Eso es el golpe final? Pues las cuentas no, pero estaríamos en un difícil momento. Y cuando hablo de difícil momento es que EPM son los usuarios de servicios públicos. Todos nosotros pagamos esas facturas. Pero no, usted ve ya el usuario, lo entiendo. ¿No será que entra en un difícil momento EPM con una tendencia que el gobierno dice, ustedes se quebraron, los toca nacionalizar, ustedes no saben esto? O sea, podemos llegar hasta allá. O sea, esto de pronto puede ser un asunto que está bien tramado para llevar a una quiebra de EPM, porque Afinia tampoco está como en las mejores. Lo que pasa aquí, esto está bastante extraño. Pues yo espero que EPM, o al menos en el proyecto de Hidroituango, empiece a funcionar antes del 30 de noviembre. ¿Por qué? Porque el panorama es complejo, es desolador. Eso no le conviene ni a ningún sector político, ni a ningún antioqueño, no le conviene absolutamente a nadie. El problema es que el alcalde jugó con las fechas. O sea, ¿está seguro de eso, que no le conviene a nadie? Yo pensaría que sí hay a quienes les conviene que eso no funcione. Que no lo hemos querido ver. A antioqueños sí le conviene, porque, o sea, yo he hecho los cálculos, he revisado las formas, he revisado las obligaciones de energía en firme, y eso es el primer paso a la quiebra, no solo de Empresas Públicas de Medellín, sino del IDEA, que es el máximo accionista. Y eso sería un tema muy complejo en el departamento de Antioquia. Es cierto, Nacho, ese es otro que no se contemplaba. O sea, que ahí se va la sociedad EPM y el municipio, y el IDEA y el departamento. Los dos. ¿Y qué pasa cuando eso hay quiebra? Una empresa quebrada, prestadora de servicios públicos, ¿para dónde se va? Se nacionaliza. Se la toma el Estado. Fácil y sencillo. Muchas gracias por haber venido, gracias por la conclusión tan Yo no he hecho de esa conclusión. No, soy yo tranquilo, no le voy a... soy yo solito el que llega a eso, porque es que me parece demasiado extraño. Es que cuando uno habla que María Andrea, ¿cuándo? El 30 de noviembre. 30 de noviembre. Yo puedo ganar una sanción primero de 170 millones de dólares y por el otro lado una de 990 millones de dólares. ¿Queda uno frío?
Y nos han dado luces que eso vaya a funcionar, que eso vaya a prender. A mí me decían, no, nos salvamos y eso así sea prenderle y que genere 1 kilovatio. ¿Qué tan cierto es eso? Que lo importante es que empiece a generar, así sea uno, pero que empiece a generar. No es así, digamos, de sencillo, y tiene que empezar a generar y tiene que generar los kilovatios dentro de la turbina 1 y 2. Eso es lo que tiene que empezar a funcionar. Y entregárselos al sistema. Y entregárselos al sistema de una forma correcta, no es simplemente que empiece a generar, no es una prueba, es que se los tiene que entregar al sistema. Efectivos. De manera constante. Y eso implica. Y constantes, esa es la otra palabra. No, es que hoy sí los entregamos, pues mañana nos falló un tornillito. No, es que señores, ya deben haber hecho las pruebas hacía 3 meses. Así, pero de esto también hay un culpable, y eso hay que decirlo también a todo el departamento de Antioquia, a Medellín. El culpable de esto, de estos 3 años de malos manejos de Hidroituango es Daniel Quintero. ¿Por qué? La primera fecha fue el 26 de julio. Él, por ejemplo, sale a decir que es que no le gusta que lo presionen. Pero es que ¿cómo no presionarlo si él mismo dio 2 fechas? La primera fue el 26 de julio y la segunda es el 15 de octubre, es mañana. Canceló la rueda de prensa, pero además de cancelar la rueda de prensa, la ha cancelado 3 veces. La pregunta es, ¿quién está jugando con el proyecto? Él, 3 años, y 2 de los contratistas que en este momento están retrasados casi 2 meses, los contrató Daniel Quintero. Esos son los 2 contratistas que están retrasados. Entonces, ¿quién es el responsable? Son el contratista Shader Camargo, de la sucursal General Electric, y el otro contratista es los noruegos holandeses que están haciendo los trabajos subacuáticos. Entonces la pregunta es, si hay un retraso de la obra y ese retraso nos pone esa multa y no cumplir las obligaciones de energía en firme, pues ¿quién debe pagar esos 1.260 millones de dólares? Y acordémonos que en estos 3 años no hay un seguro. No, ya no. En el anterior sí había un seguro, entonces estos 5.8 billones de pesos... Había un seguro de confiabilidad. O sea, entregue y si no entregó yo se lo pago. No, ya no. Ya eso, no existe. Eso en el gobierno pasado firmaron, tranquilo, váyase por 4 y chao. Y se terminó toda la... Entonces estamos en el proyecto mucho más débil de lo que estaba perdiendo ese seguro. Así es. Entonces estamos en el peor de los escenarios. Y el peor de los escenarios es, tenemos una obra de muchos billones de pesos allí. El alcalde con un afán de cambiar contratistas, una obra sin seguros y además a muy pocos días de que funcione o no funcione la turbina 1 y 2 y si el 30 de noviembre no entra a funcionar debido a todas estas fallas, pues es posible que el alcalde Daniel Quintero enfrente un proceso en la Contraloría General de la República. Se podría conciliar con estas entidades que están implicados en esta sanción y decirles, denos un mes más, se podría conciliar, se podría dar un tiempo extraordinario, los 30 minutos del partido de fútbol. Es que el problema realmente es la seguridad jurídica. Los que producen energía no son las empresas públicas de Medellín, no es la única hidroeléctrica. Entonces, a todos los han sancionado, no hay ninguna hidroeléctrica que al no entrar en funcionamiento en la fecha establecida, pues no lo sancionen. EPM tenía que funcionar hace mucho tiempo. No funcionó debido a la contingencia, pero año a año ha ido retrasando esa fecha y estamos en un momento que ya ha perdido todas las obligaciones de energía en firme. Ya lo que sigue es una multa para no poderse volver a presentar a una subasta de energía. Ese es el problema más grave. Lo dijo incluso el viceministro anterior. Si no entra en funcionamiento el 30 de noviembre, el escenario puede ser insalvable. Lo dijo él. Nacho, es que estamos haciendo acá unas cuentas con José, con lo que acaba de decir el diputado, y son los trabajos subacuáticos. Recuerde que dentro de poco deben sumergirse varios buzos, que como nos lo contaba José esta semana, pues vienen de Holanda, y mínimo ese equipo de buzos estará sumergido 28 días. Y acá, para que se sumerja el primer grupo, posteriormente... Entiendo que son 2 grupos. Posteriormente se debe sumergir el segundo grupo para poder continuar con los trabajos de todo lo que quedó allí debajo. Si hacemos la sumatoria de los días, eso no puede empezar a generar con gente haciendo trabajos subacuáticos y son más de 50 días y 50 días ya se pasa la fecha del 30 de noviembre. Y estamos a 46 días del 30 de noviembre. Es decir, o sea que en ese escenario, diputado, es bastante difícil que arranquemos antes del 30, porque apenas están entrando estos buzos holandeses y alemanes y demás. Y son 28 días y son 2 grupos.
28 y 28, 56. Y faltan 46 días. Lo que pasa es que la pregunta ahí correcta es, ¿será que esos trabajos impiden o se pueden hacer paralelo mientras ella va succionando agua? Habría que hacer ese análisis, porque es correcto su apreciación, pero no implica de pronto, pues estos trabajos pueden ser paralelos mientras ella genera. Habría que averiguar eso con los técnicos. Básicamente el trabajo subacuático que están haciendo no puede ser, digamos, en el mismo sentido. Tiene que ser antes para poder estabilizar todo, porque estamos hablando que los buzos tienen que... ellos tienen que entrar a la... básicamente, pues la turbina 1 y 2, que es en la parte de abajo, pero donde se extrae completamente el agua. Entonces, las fechas son correctas, los tiempos son complicados, pero yo siempre a los medios les estoy diciendo algo, y es, ¿quién debe dar la fecha? Es el alcalde Daniel Quintero. ¿Quién debe incumplirle a Medellín? Es el alcalde Daniel Quintero. ¿Y quién tiene que responder por lo que pase? Pues es el alcalde Daniel Quintero. Diputado, mire, el gobernador de Antioquia ha insistido que, a pesar de que han enviado incluso derechos de petición a la sociedad de Hidroituango, no les han actualizado el cronograma de entrada en funcionamiento. Eso también pues corresponde, por supuesto, a la Asamblea de Antioquia, que debe hacer riguroso seguimiento de este asunto. ¿Por qué no le responden a la sociedad Hidroituango y qué conoce usted de esos derechos de petición? Bueno, nosotros también hemos enviado varios derechos de petición. El cronograma no ha sido actualizado ni siquiera la ANLA. Recordemos que también hay la licencia ambiental está suspendida también provisionalmente hasta que el informe POIRI sea revisado. Eso también es un tema bastante complejo. Todavía no hay resolución de levantamiento. Y ya de la se va a ajustar suspensión. Un año, ¿no? De ese informe POIRI. Un año exactamente, pero la devolución todavía no se ha dado. Entonces, en ese sentido, digamos, lo complicado es que EPM no ha entregado información, no se la quiere entregar al gobernador, no se la quiere entregar a la opinión pública, no se la quiere entregar a la prensa. Nosotros vamos a citar un debate de la oposición el 1 de noviembre con las nuevas herramientas que tenemos, que es la ley 2200, que nos permite citar a privados, citar a contratistas y a organismos nacionales. Entonces, a partir de la ley 2200, pues vamos a hacer el debate de la oposición y esperamos que allí, en ese debate, pues entreguen la información oficial, tanto la CREC como también EPM, como también los contratistas, los que están haciendo el trabajo subacuático, y tener como la realidad del escenario. Pero mire, las cuentas que hicieron ellos dos, eso no da. 28 días grupo 1, 28 días al grupo 2, casi 60 días. Estamos a menos de 40, estamos 46 días. 45 días de entregar. No la van a aprender. Nacho, aunque hay que hacer una salvedad. Ellos manifestaban que el material... Ellos van a hacer dos cosas. En esencia, recoger unos tubos y a reparar algo al interior como de los túneles. Y el material que van a buscar se demorarían 5 días. Ellos hacen cálculos que en 5 días lo ubican. No sé cuánto se demoren en sacarlo y lo otro en repararlo. O sea, no sabe uno en realidad si se requieren los 28 días. Hasta 28. Tienen hasta 28 días sumergidos. Es correcto. ¿Va a salir o no va a salir este cuento? Ya es un proyecto fallido a futuro. Y usted también, diputado, había mencionado, había hecho una denuncia alertando de que el gerente había dado la orden de que pararan los avances en 4 de las turbinas de este proyecto. Así es, nosotros hicimos esa denuncia pública, y esa denuncia pública es porque las unidades 5, 6 y 7 recibieron la orden de no seguir en el trabajo. O sea, eso no tiene sentido, no tiene ninguna explicación que una obra que se tiene que terminar cuanto antes, por intermedio del alcalde de Medellín y el gerente de empresas públicas de Medellín, ordenen un freno de la turbina 5, 6 y 7. Pero a mí me explicaron que fue porque había que meterle fuerza a la 1, 2, 3 y 4, porque de hecho pues todavía faltan la 3 y la 4. Entonces, venga, si nos ponemos a enfrentar todos los frentes no nos va a dar. Concentrémonos en este frente 1, 2, 3 y 4. Es lo que pero eso no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque las personas que estaban en la turbina 5, 6 y 7 son de obras civiles, y las obras civiles de la turbina 1 y 2 ya acabaron. Todo lo que es cemento, la turbina 1 y 2 le faltan las pruebas, pero también le falta toda la parte eléctrica y algunos tipos de blindajes finales. Manifestaba el vicepresidente de Generación que ellos estaban utilizando el espacio de esas turbinas 5, 6 para tener más área de trabajo y acondicionar la 1, la 2, la 3 y la 4.
Pues para que no estar tan apretados en el... Sí, porque de hecho tengo entendido que toda la parte eléctrica se hizo aquí en Medellín, en una bodega aquí en Itagüí o por algún lado, algo que tiene PM. O sea, la podríamos hacer allá, todas las conexiones, todos los cablecitos. No, armaron todos esos racks aquí o los están armando con una buena cantidad de personas. Todo eso lo están haciendo acá para llegar y ya sea simplemente conectar. No sé si ya lo subieron, eso fue lo que me dijo, porque allá la cosa está tan crítica que era difícil trabajar en ambas partes. Bueno, a mí me gusta mucho la teoría de ustedes porque no van a tener ninguna excusa para encender antes del 30 de noviembre, ¿no? O sea, han tenido, ojo, han tenido cambio de contratistas, han tenido todas las posibilidades, o sea, Daniel Quintero ha tenido todas las posibilidades de denigrar de todo mundo. Y dijo que antes del 30 de noviembre, y aquí Esteban Restrepo en esta mesa, dijo, mejor dicho, que juraba ante quien quisieran, pero que la obra se terminaba porque se terminaba antes de este año. Ahora la pregunta es, bueno, ahí están los anuncios de ellos, pero lo peor, insisto, es que si no entra el 30 de noviembre, no es un asunto de presión, es un asunto de que las multas son multimillonarias. A mí me gustaría decirle a los del máster que no me muestren más imágenes, porque esas imágenes realmente son viejas, sería muy bueno mostrarlas, las últimas. Pero Nacho, vale. Porque esas imágenes dan la impresión que todavía estamos en obra negra y no quiero que la gente tenga la impresión. Pero recuerden, Nacho, que son 4 turbinas. No, está bien, pero es que estamos hablando de la 1 y de la 2, no estamos hablando de, y estamos hablando de imágenes muy viejas, porque apenas van a echar el cemento. ¿Y cómo están las obras? Las obras están... Las que usted me dijo, terminadas. Terminadas la parte civil, falta la parte eléctrica, parte civil sin falta terminar, la parte eléctrica y falta la parte de blindaje y los trabajos subacuáticos. La verdad, los trabajos subacuáticos son... complejos. Demasiado complejos. O sea, ¿Por qué no se presentó nadie a terminar este proyecto? Pero es que ¿quién se va a presentar en las condiciones? Solamente el grupo chino, ¿sí o no? De pronto porque el chino se podría asegurar con chino. Pero ojo, que está aliado con Schader Camargo, que es el contratista que está retrasado. Ojo a quién le vamos a entregar Hidroituango. A quien ya tiene incluso un retraso. ¿Para terminar cuánto? ¿Un 10%? Sí, un 9 más o menos, un 9%. Pero más que terminar, hacer la operación. Recuerden que después de terminar la obra, lo que sigue es la operación. Y puede ser que no estén interesados en terminar la obra, sino de quedar con la operación de la hidroeléctrica. Ahí es donde está la platica. Ahí es donde está la plata para ellos, pero la pérdida para nosotros. Diputado, ahí también hay que aclarar algo, y es que desde el 30 de agosto hasta el 30 de noviembre viene la etapa de empalme con el consorcio actual. Es decir, que entendería uno que desde ese 30 de agosto ya se detuvieron las obras civiles. O si se está avanzando, pues serían algunos detalles muy puntuales, porque avanzar, digamos, en la construcción de otras turbinas pues sería complejo, porque precisamente deberían estar en empalme. ¿Eso no explicaría el hecho de que no se esté avanzando en la construcción civil de las otras turbinas? No, porque las otras turbinas, exactamente, las 5, 6 y 7 llevan un año frenadas. Un año. Entonces no es algo coyuntural. Es un año que llevan frenadas. Y además, las obras en la turbina 1 y 2, al menos en las partes civiles, ya está completamente, digamos, terminada. Faltan entonces las otras, y es la parte eléctrica, la parte subacuática y la parte de blindaje. Es lo único que en este momento está, y las pruebas que en este momento está anunciando Empresas Públicas de Medellín. Pero las pruebas de agua, que dicen que empiezan mañana, solo esas pruebas de agua, si las instalan mañana, sería más o menos unos 25 días. Más 15, eso a mí me da más o menos ¿están diciendo que mañana empiezan las pruebas de agua? Están diciendo eso. Wow, qué Pero bien. es que están diciendo de todo. Yo no sé si ustedes, pues, o sea, el alcalde pasó de decir de todo a ya no decir absolutamente nada. ¿Usted que estuvo allá? ¿Ya pueden prender esa maquinita a echarle agua? No. ¿Qué le dijeron a usted allá cuando usted la vio? ¿Usted tuvo el último? Pues lo que pasa es que ahí se veía que todavía estaban en trabajos de soldadura y demás. Obviamente decían que ya prácticamente todo estaba terminado, que obviamente no se veía como un baño cuando está terminado, pues, pero que ya estaba funcional. Que estaba muy cercano a ser funcional, y en realidad lo que necesitaban o lo que querían era tener la certeza de que cuando se prendiera, arrancara. Por eso, no tanta carrera, pero con la certeza de que cuando se inicie es porque ya va a funcionar. Diputado, estamos de acuerdo en que es muy importante que ese proyecto arranque, pero con toda seguridad. Sí. O sea, no existe ninguna duda de que antes de... O sea, necesita entrar en funcionamiento antes del 30 de noviembre. No es cualquier multa, es... La multa. La multa. Sí, señor. Y cuando, o sea, no es cualquier multa,
porque llevamos retrasados casi 3 años más. Hay un cambio de contratistas en medio de eso y hay muchos riesgos dentro de la obra. Entonces, todas estas dilaciones que ha dado EPM podrían ir en contra incluso de la estabilidad de la obra. Pero digamos que acá se estaría riñendo entre, bueno, pagar semejante multa, que es la multa, como usted bien lo menciona, pero que también el proyecto funcione con seguridad, que no afecte a las comunidades que realmente están bajo la influencia de este megaproyecto. Se está como en esa dualidad de aceleramos, no, definitivamente se va a encender o no, o se está generando mucha expectativa alrededor y simplemente salir a decir, vea, pues de una vez no, porque también hay un tema económico ahí detrás de esto. Bueno, lo principal siempre será inaugurar un proyecto en buenas condiciones que no afecte la vida absolutamente de nadie. Pero el problema no es ese. El problema es realmente que el alcalde de Medellín se puso a comprometer y dijo que esa turbina 1 y 2 iba a encenderse el 26 de julio. Entonces el alcalde dijo mentiras. El alcalde entonces manifestó eso con qué informe técnico o simplemente entonces era porque era el día de su cumpleaños y ya. O lo tienen absolutamente mal informado. O pues, lo tienen engañado. ¿Y por qué después dijo el 15 de octubre? No sé, lo tienen engañado. ¿Quién sabe? Digo yo, pues, porque también hay que ir parte por parte. Entonces, ¿le podemos o no le podemos creer al alcalde? ¿A usted no les ha llegado informe del por qué no? Pues a la Asamblea, a la Sociedad de Hidroituango no les ha llegado un informe del por qué no se encendió el 26 y por qué no se encendió el 15. Pues que lo que nos han dicho prácticamente es... No les han dicho nada. Pues, lo primero es que no hay una justificación de fondo para 6 meses de retraso. Así es, pero también es que no hay informe técnico y de alguna forma en los pasillos lo que se dice, es que al parecer el alcalde dice a veces lo que se le da la gana. Y eso no está bien. O sea, ¿por qué no está bien? Porque está poniendo en riesgo la misma gente. A él no lo estaban presionando para dar la fecha. No. Él simplemente dio la fecha, solito, ahí, en los medios de comunicación. Ahora lo estamos diciendo es, alcalde, usted incumplió. ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue el asunto técnico? ¿Y quién puso la fecha del 30 de noviembre? Pero es que la fecha del 30 de noviembre es la fecha límite que se dio en el cronograma entregado a la CRE. Esa fecha sí es, pues, es digamos, el tiempo límite para poner en funcionamiento las turbinas. Porque esa no la dio el alcalde Quintero, la dio la CRE. Después de analizar todo esto, usted el 30 me entrega o no me entregan. Sí, porque tenía un retraso, en el año 2019 había un retraso de 1 año y medio. Y llevamos 3 años. Pero llegó la pandemia también, pues, que es un factor. Pero no, porque en la pandemia incluso se pudo trabajar incluso un poco más por algunas situaciones, pero el problema realmente es que en empresas públicas de Medellín y exactamente en Hidroituango hubo un cambio de contratistas. O sea, hay unas obras que fueron entregadas en esta administración de Daniel Quintero. Y mientras esos contratistas nuevos o no tan bien relacionados llegaron al proyecto, miraron las situaciones, pues... eso generó cierto traumatismo. Diputado, sí. No sé si usted llega hasta allá. Este modelo de negocio ya no funciona. O sea, pues, muchos dicen, no, pero es que ya una inversión de 18 o 20 billones de pesos o un poco más, ese retorno no lo van a tener. Obviamente, de pronto sí, porque a usted le suben las tarifas, lo que usted le subimos allá y sí, ya a punto de subir da, pero el modelo de negocio planteado desde el inicio ya con los costos actuales ya no es un proyecto viable, hablando desde lo económico. Va a llegar un momento, sí, esa afirmación es correcta, si el 30 de noviembre no entra en funcionamiento. Okay. No se vuelve un negocio viable, ya no es viable. Podemos llegar a pagar tarifas por encima, además de lo que tenemos hoy, por encima del 175%. Y en 20 años o en 30 no se devuelve la plata. No se vuelve. Ya. Pero a quien lo opere sí se le vuelve la plata. Sí, claro. Todavía subsiste un negocio. Y el negocio subsiste... El de que opera, claro. Ganándose un pesito por kilovatio, me lleva, claro, ya le entendí el negocio. Traigamos uno para que termine, pero que lo opere. Ahí está el cuento. Ahí está, digamos, el que termina ganando. El que termina ganando es el de algún... Pero recuerden, Nacho, que un proyecto de estos puede funcionar más de 50 años. Eso es mucho tiempo. No importa, pero igualmente el modelo a 50 años ya no sería viable ni para la gobernación ni para la idea. De pronto a futuro, para dentro de 70 años... Además, las turbinas 5, 6 y 7 tienen un retraso con esto de 1 año y medio. Y si se cambia de contratista, subimos a 3 años. Eso quiere decir otras multas consecutivas, otras obligaciones. Sí va a dar plata, dentro de 50, 60 años.
ya realmente ya el modelo de negocio no es viable, según le entiendo los economistas. Ya acabar por utilidades o una plática en 70 años. Ya no. ¿Sí o no? Se genera utilidades, pero para ciertos. Para el resto. Para operadores, para otra parte, pero al menos para... No para la ciudad y para... Y en 50 años póngale la firma. En 30 o 40 años hay que cambiar la turbina porque ya llega una nueva tecnología más eficiente. Entonces, o sea, eso requiere unos costos de mantenimiento, de todo eso. Entonces, ya es un negocio que lamentablemente al paso que vamos, o es el 30 o es el 30. Diputado, gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias por haberme invitado y bueno, esperamos invitarlos cordialmente al debate del 1 de noviembre y espero que ese debate, llevamos 6 meses preparándolo, así que esperamos contar muchas de las cosas que no se han visto aún en el departamento de Antioquia. Y mándemele un saludo a esos 12, 13 o 14 personas, esos 14, no, mándemele un saludo, que ya está bateado, por ahí los tengo, mándeles un cordial saludo. Aquí abierta la primera mesa de opinión de Antioquia para escuchar qué tienen ustedes planteado para el año entrante. Vale, muchísimas gracias, un abrazo para todos. Bueno, señores, vámonos con Mallorca. Bueno, señoras y señores, llegó otra vez en Peliculate de la Risa y esta vez hemos traído un personaje que seguramente muchos conocen, pero los que no los conocen pues se los presentamos. John Jairo Pérez, bienvenido a Mallorca. Ricardo, muchas gracias, hombre. Muy contento de estar aquí. Es un escenario donde desde hacía mucho tiempo anhelaba estar, porque sé que le están apuntando al humor, sé que quieren el humor. Y el humor es vital. Total, y además no viene solo, viene con 3 personajes, ya aquí me datió, estamos a punto, estamos a minutos. Sí, ¿Qué personajes? Estamos que bueno, a menos de una hora. A menos de una hora. ¿Qué personajes vamos a tener hoy, John Jairo? Bueno, obviamente viene el niño mimado de nosotros, sí. El hijo Calavera, don Ebrio. Sí. Viene obviamente don Evelio. Sí. En comunicación con doña Imelda en directo. El padre Paco Melo, hermano de Chupa. Y obviamente vamos a finalizar cantándole a la gente algunas de las canciones pues que no solo por esta época, sino todo el año la gente se va para una finca y se vuelve la finca Navidad. Total. El culichupao, las trovas de la yaya, el negro del WhatsApp, el pájaro loco, todos esos temas con los que hemos hecho carrera y que tanto le gusta a la gente y que se han convertido en defensa de nuestra música parrandera. Qué bueno, John Jairo. ¿Cuál es el lanzamiento más reciente en términos musicales? Bueno, acabamos de lanzar para Feria de Flores un tema de Don Ebrio que se llama Yo Quiero Chupar. Es una cumbia villera que yo quiero chupar y con la bandera tomar. Ahí está en YouTube, lo pueden buscar en el canal de John Jairo Pérez. Y el nuevo, le digo, está nuevecito, no lo hemos lanzado todavía, está en capilla, se llama El Chupiplum. Les voy a adelantar un pedacito. Eso. Con los pelos para adentro te voy a dejar, con los pelos para afuera vas a quedar, con los pelos para adentro. Y el resto, imagínenselo, pero les digo, es una parranda que hemos venido haciendo. Yo la he denominado así atrevidamente, parranda urbana, porque tiene la esencia de la parranda, pero sonidos muy actuales, por eso a los pelados ahora les gusta tanto y se han apegado a una cultura tradicional que es la música parrandera. Mejor dicho, lo que vamos a tener es para bailar y parrandear este diciembre, ¿cierto? Sí, señor. Qué bueno, John Jairo, pues muchas gracias y ojalá, hermano, que sigan muchos éxitos más como siempre. Muy bien, y los invito para que me sigan en redes, en Instagram, @donebrio, y en Facebook como John Jairo Pérez, y mi canal de YouTube. Lo buscan ahí, están todas las canciones para que se las parrandeen, porque lo que queda este año es nada. Ya no queda sino triqui triqui Halloween, vamos pastores, vamos, y se acabó esto. Sí, se acabó esto. ¿Cómo se despediría Don Ebrio? ¡Ey! Yo quiero chupar y con la bandera chupar. Yo quiero cerveza hasta que explote en la cabeza. ¡Eso!